Siempre me gustó el silencio. No ese silencio incómodo de tensiones no resueltas, sino ese que abraza, que deja espacio para pensar. En mi departamento en el barrio Roma Sur de Ciudad de México, rodeada de plantas colgantes, muebles antiguos de madera oscura y el sonido de la ciudad filtrado por las persianas, yo me sentía en paz. Tenía 42 años, un hijo universitario que vivía conmigo, y un matrimonio que al menos en apariencia era estable. Esa mañana de sábado, el sol entraba oblicuo por la ventana de la cocina mientras yo, aún en bata de satén vino tinto con encaje en los bordes y pantuflas de felpa, preparaba café y pan dulce. Mi esposo había salido temprano para revisar unos trámites en el centro histórico y mi hijo, Emiliano, dormía después de una semana caótica de exámenes y trabajos en la UNAM. A eso de las 9 tocaron el timbre. Pensé que era alguno de los amigos habituales de mi hijo, pero no. Cuando abrí la puerta lo vi, moreno claro, alto, delgado, de ojos grandes y tranquilos, con una sonrisa tímida que parecía ensayar desde el primer escalón del edificio. Llevaba una mochila colgada al hombro y una camiseta negra con una banda que no reconocí. ¿Se encuentra Emiliano?, preguntó con voz baja, como si tuviera miedo de despertar a alguien más que a mi hijo. Lo invité a pasar con cortesía, mientras subía a avisarle a Emiliano. Es Gael, me dijo el medio dormido, es nuevo en el grupo. Se integró hace poco. Cuando bajé, él seguía de pie en la entrada, observando con curiosidad el lugar. Había algo en su manera de estar parado, una calma rara, como si se acomodara en el espacio sin ruido. Ofrecí café. Aceptó con un gesto. Nos sentamos en la cocina, él frente a mí, mientras yo intentaba actuar como una señora normal, cabello recogido, bata bien cerrada, cruzando las piernas con elegancia. Pero por dentro algo extraño empezaba a hervir. Había olvidado cómo se sentía ese tipo de tensión, ese pequeño cosquilleo debajo de la piel, ese impulso de querer saber más de alguien con solo mirar sus manos. Cuando Emiliano bajó, medio zombi, yo ya había preparado jugo de naranja natural, café recién hecho y unos panes calientitos. La dinámica entre ellos era fluida, pero él se mostraba atento, observador. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía su voz era suave, pausada, como si cada palabra hubiera sido elegida con cuidado. No era uno más del grupo, se notaba. Se notaba demasiado. Durante el día fueron llegando los demás. Ruidos, risas, laptops abiertas, sillas arrastradas. Yo entraba y salía, siempre con algo en la mano, vasos, servilletas, algún comentario suelto. Pero cada vez que pasaba cerca de Gael, sentía algo. Una electricidad mínima pero persistente, como si el cuerpo recordara lo que la mente aún no se atrevía a pensar. Fue cuando se ofreció a ayudarme a llevar los platos a la cocina que lo supe. Me entregó un par de vasos, y sus dedos rozaron los míos, despacio, con esa calma que ya me empezaba a poner nerviosa. No fue casual. Lo sentí. No era un accidente, no era una torpeza. Fue algo más. Y cuando levanté la mirada, ahí estaba, sus ojos en los míos, sin pestañear, sin miedo. Me atravesó. 1 segundo. 2. Y yo, con el corazón retumbando como si hubiera corrido 10 cuadras, solo atiné a sonreír torpemente. Esa noche, mientras me acostaba con mi esposo, sentí que el cuerpo seguía ahí. Sí, pero la mente estaba en otro lugar. Y con otro. La semana pasó con una normalidad engañosa. Por fuera todo seguía igual, trabajo, comida, ropa sucia, las plantas del balcón que necesitaban riego. Pero por dentro algo había cambiado. No se trataba solo de una atracción pasajera, era algo más profundo, más inquietante. Me encontraba pensando en él mientras cocinaba, mientras me duchaba, incluso mientras escuchaba a mi esposo contar sus historias del día. La imagen de Gael, su manera de caminar con los hombros ligeramente encorvados, el modo en que movía los labios al hablar, cómo se mojaba los dedos antes de pasar las páginas, todo eso se me quedaba grabado en la piel como perfume persistente. Y eso me preocupaba.
Me molestaba que me preocupara. El viernes, mientras lavaba los platos, Emiliano se me acercó con esa expresión de niño que quiere pedir algo pero no sabe cómo. Mamá, ¿puede quedarse Gael mañana? Vamos a terminar el trabajo, y también le quiero ayudar con unas materias. Anda muy atrasado, me dijo casi en susurro, como si eso lo hiciera más aceptable. Mi estómago se encogió. Un nombre tan simple, tan inocente y sin embargo tanto poder. Tragué saliva, fingí dudar mientras secaba las manos con el trapo. Claro, hijo, pero que no hagan ruido hasta tarde. Él sonrió y me abrazó brevemente, sin saber que acababa de dejar caer una chispa en un campo de pólvora. Esa noche me costó dormir. Imaginaba su cuerpo descansando apenas unos metros más allá de mi habitación. Me volví de lado. Mi esposo dormía profundamente, como siempre. Yo, en cambio, apenas podía mantener los ojos cerrados. Había algo en el silencio de esa madrugada que me invitaba a levantarme. Así que lo hice. Me deslicé fuera del cuarto con pasos suaves. La sala estaba en penumbra. En el sofá, el cojín hundido, la cobija ordenada a un lado. Vacío. Algo brillaba por la ventana. Una luz tenue. Abrí la puerta del balcón. Ahí estaba Gael, sentado en la esquina más oscura del patio con el celular en las manos, la pantalla iluminando su rostro joven y concentrado. No dije nada al principio. Él fue quien levantó la vista y sonrió con esa misma calma que tanto me inquietaba. «Está bonita la noche», murmuró. «¿No podías dormir?» Negué. Me acerqué descalza, sintiendo el mármol frío bajo los pies. Me senté a su lado sin pensar, como si el cuerpo tuviera su propio plan. Él no se movió. Solo me miró. Silencio. De esos que arden. Y luego, con el mínimo de movimiento, su mano rozó la mía. No me retiré. No hubo palabras. Solo ese roce. Y el calor que subía sin freno. Me sentía como si estuviera en una escena que había escrito otra versión de mí, una que no se preocupaba por reglas, ni anillos, ni consecuencias. Fue él quien rompió el hechizo. Su voz baja, casi un suspiro. «No tienes que decir nada». Yo tampoco. Me levanté de golpe, no por rechazo sino por miedo. No a él. A mí. Volví al cuarto caminando como si llevara un secreto nuevo en la espalda. Me metí a la cama en silencio. Mi esposo ni se movió. Pero mi piel ardía. No por el frío de la noche. Por la chispa que casi se volvió incendio. El sábado amaneció como cualquier otro. El cielo de Ciudad de México estaba limpio, con ese azul que engaña y promete tranquilidad. Me levanté temprano, me puse una blusa blanca de lino cerrada hasta el cuello, ligeramente transparente bajo el sol, y una falda larga con flores discretas. Nada sugerente, nada planeado. O eso me repetía mientras preparaba el café. Mi esposo ya había salido al trabajo, y Emiliano seguía dormido en su cuarto. El silencio de la casa era tan delicioso como peligroso. Entonces sonó el timbre. Era él. Gael. Solo. Tenía la misma mochila, la misma sonrisa tímida, pero algo había cambiado. Tal vez sus ojos. Había un brillo distinto, más seguro. Dijimos de empezar temprano, ¿te acuerdas? Me explicó. Yo asentí, intentando parecer indiferente. Claro, pasa. Voy a despertar a Emiliano. Lo dejé en la sala y subí. Mi hijo murmuró algo entre sueños. Dile que me espere, voy a bañarme. Sabía lo que eso significaba, al menos una hora de encierro con música a vapor y ese desfile absurdo de productos de cuidado personal. Volví a la cocina. Empecé a preparar pan dulce. Y entonces pasó. Una mancha rápida, un movimiento en el suelo. Una maldita cucaracha, justo bajo la mesa. Grité.
De esos gritos que salen del alma. Instintivos. Y como si lo hubieran llamado, Gael apareció en la puerta. En 2 pasos ya estaba a mi lado, con una seguridad que no esperaba de alguien tan reservado. La pisó con el zapato y luego me miró como si acabara de salvar el mundo. Yo, jadeando, con el corazón en la garganta, lo miraba como si fuera algo más que un universitario torpe. Me temblaban las manos. Y no solo por el susto. Intentando disimular, me giré hacia la cafetera. ¿Quieres un café?, pregunté. Claro, respondió con esa voz grave que me hacía mal. Nos sentamos frente a frente, la luz de la mañana dibujando sombras en su rostro. Él sostenía la taza con las 2 manos, observándome como si quisiera memorizar cada detalle. Yo, nerviosa, jugueteaba con la cucharita. Cada vez que alzaba la vista, sus ojos estaban allí, clavados en mí. Y entonces, cuando terminé mi taza, me levanté para recoger la suya. Estiré la mano él también. Y ahí ese roce. Su piel contra la mía. 1 segundo. 2. Una descarga eléctrica, como si la piel recordara lo que la mente aún intentaba olvidar. Nuestros ojos se encontraron. No fue una mirada inocente. Fue profunda, intensa, íntima. Como si el mundo se detuviera justo ahí, entre una taza de café y un secreto a punto de explotar. Y en ese preciso momento, Emiliano entró a la cocina arrastrando los pies y con el cabello empapado. ¿Ya hicieron café? La burbuja se rompió. Solté la taza, me hice a un lado, él se acomodó en su silla con toda naturalidad. Buenos días, dijo Gael como si nada. Yo no podía ni respirar. Pero puse mi mejor cara de madre tranquila. Claro, hijo, está recién hecho. Me mantuve ocupada. Tostadas, queso, fruta. Pero el ritmo del corazón no bajaba. Y aunque evitaba mirarlo, sabía que él me observaba. En silencio. Como si todo aún estuviera allí, suspendido entre los 3. Llegaron los demás. Ruido, risas, laptops, caos. Yo iba y venía, como si el alma no estuviera hecha un nudo. Pero lo estaba. Y muy apretado. Ya entrada la tarde, Emiliano vino a la cocina con una voz nerviosa. Mamá, ¿Gael puede quedarse otra vez? Queremos repasar unos temas y él anda atrasado. Congelé. Claro, pero se portan bien. Él sonrió y corrió a avisarle. Yo me quedé inmóvil frente a la alacena, sabiendo que esa noche el fuego volvería. Y tal vez esta vez no lo apagaría nadie. La noche cayó sobre la ciudad como una sábana densa. Las luces de los edificios vecinos titilaban a lo lejos, y en casa todo parecía en orden, la cena servida, los platos lavados, cada quien en su mundo. O eso aparentábamos. Gael se quedó en la sala como la vez anterior. Le dejé una cobija doblada, una almohada limpia y un buenas noches, que sonó más tembloroso de lo que pretendía. Mi esposo ya roncaba al otro lado de la cama. Yo me acosté con él como cualquier otra noche, pero no pegué un ojo. El tiempo se estiraba lento, cruel. Miré el reloj, 1:24. Algo me empujaba a levantarme. No era solo curiosidad. Era una fuerza más visceral, más antigua. Me deslicé fuera de la cama con pasos suaves. No encendí ninguna luz. Bajé. La sala estaba vacía. El sofá intacto. La cobija a un lado. Silencio. Fue entonces cuando vi un resplandor débil viniendo del patio trasero. Una luz azulada de celular. Me acerqué con cautela. Él estaba ahí. Sentado en una vieja silla de jardín, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en la pantalla. Su rostro se iluminaba a ráfagas. Al escuchar la puerta alzó los ojos. «No podías dormir», dijo sin preguntar, como si lo supiera. Negué en silencio. Me quedé de pie,
atrapada en ese borde entre el impulso y la razón. Él se movió hacia un lado, invitándome a sentarme junto a él. Y lo hice. La noche estaba tibia, con una brisa suave que acariciaba la piel. Pero el calor que me subía por el pecho no era del aire. Era de su proximidad. Estábamos cerca. Demasiado cerca. Su brazo rozaba el mío. Ninguno hablaba. Su mano buscó la mía. La tomó. Firme. Decidida. Y yo no la solté. «Quédate un poco más», susurró casi como una caricia. No contesté. Solo me acerqué más. Él me rodeó con un brazo lento, cuidadoso, como si supiera que cualquier gesto brusco rompería la magia. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo su respiración pausada. Mis pies descalzos tocaban la piedra fría y aún así mi cuerpo ardía. Su mano acarició mi espalda sobre la tela fina de mi pijama, una bata liviana de algodón blanco con bordados discretos, ligeramente abierta en el cuello, apenas contenida por un lazo. Sentía sus dedos con cada respiración. Sentía cada milímetro. Nos levantamos en silencio, guiados por algo más fuerte que nosotros. Él tomó mi mano y me condujo hacia el rincón más oscuro del patio, donde la sombra lo cubría todo. Me giró con suavidad y me apoyó contra la pared. El concreto frío en mi espalda contrastaba con el calor de su cuerpo rozando el mío. Su frente tocó la mía. Sus labios no me besaron, pero su aliento estaba tan cerca que me mareaba. Y sus manos hablaban por él. Me acariciaba con respeto, con deseo contenido, explorando sin invadir, sabiendo hasta dónde podía ir sin romper la frontera. Mis piernas temblaban. No sabía si del frío o del vértigo. Lo miré. Y entonces él me abrazó con una fuerza dulce, apretando mi cuerpo contra el suyo. Ese abrazo fue más íntimo que cualquier otra cosa. Fue entrega. Y en ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Aunque no pasara nada más. Aunque solo fuera eso. Regresamos en silencio. Él volvió al sofá. Yo subí, me quité la bata y me metí en la cama, al lado de mi esposo que no había notado mi ausencia. Pero yo ya no era la misma. Desperté antes que todos. La luz suave del amanecer apenas se filtraba entre las cortinas del cuarto. Me vestí en silencio, pantalones flojos de lino color crema y una blusa azul cielo, cerrada hasta el cuello, de esas que parecen inocentes pero acarician la piel como susurros. Bajé. El sofá estaba vacío. La cobija doblada, la almohada acomodada. Como si nadie hubiese dormido ahí. Me congelé. Caminé por la sala sin saber qué buscaba. Y entonces lo noté, la puerta trasera entreabierta. Una ráfaga de aire tibio me acarició el rostro al cruzarla. Afuera el patio se veía igual que siempre, pero vacío. Gael ya no estaba. Cerré la puerta lentamente, como si eso pudiera devolver el momento. Como si pudiera sellar lo que había pasado en la noche anterior. O lo que casi había pasado. Pasaron horas antes de que Emiliano se levantara. Me preguntó si Gael había salido temprano, y yo apenas logré asentir con un sí vago y mentiroso. En mi interior, algo ardía. Un fuego raro, mezcla de vacío, vértigo, y una extraña nostalgia por algo que aún no entendía del todo. Los días siguientes fueron un eco. La vida volvió a su cauce habitual, pero yo ya no flotaba igual. Cada vez que entraba en la cocina sentía su presencia. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo creía que era él. Pero no era. No volvió. Ni mensajes. Ni explicaciones. Nada. Pasaron semanas. Emiliano dejó de mencionarlo, ocupado con sus clases y exámenes. Y yo fingía. Hacía todo lo que una mujer debe hacer. Pero dentro de mí, un rincón se había abierto. Uno donde el deseo y la confusión se entrelazaban como raíces oscuras.
Me descubrí varias veces tocando el borde de la bata blanca con la que bajé aquella madrugada, como si pudiera volver a sentir el peso de sus manos solo con cerrar los ojos. Una noche, sola en la sala, encendí la vieja lámpara de pie y abrí un libro cualquiera, sin intención real de leer. Y ahí, doblado entre las páginas, encontré algo. Un papel. Una nota. No decía mucho. Apenas una línea escrita con letra firme. Gracias por no huir. El corazón me golpeó el pecho. No había nombre. No había firma. Pero no hacía falta. Y entonces lo supe, aquello no había sido solo un impulso. Ni solo un error. Fue una historia sin capítulo final. Una pausa que arde más que cualquier desenlace. Y desde entonces, hay noches en las que miro el patio vacío y me pregunto, ¿volverá? O peor aún, ¿y si ya no quiero que vuelva?